Esta entrevista, junto a su conferencia, supone la apertura del máster en Estudios Avanzados en Filosofía de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias por estar con nosotros y, si le parece bien, voy a empezar con la entrevista. Muchas gracias por invitarme. Vale. Usted ha hablado de la falta de colchón ético que hay en los fallos de la democracia. ¿Cree que el modelo democrático de hoy está sumido en una profunda crisis y que ello se debe únicamente a una falta de valores éticos? Yo creo que no se debe solamente a una falta de valores éticos, porque valores hay de muchos tipos y hoy estamos en una crisis económica, por lo tanto hay valores económicos ahí que también inciden en el déficit de democracia, hay sobre todo valores políticos que se echan de menos, pero también valores éticos. O sea, finalmente creo que tenemos que reducirlo casi todo a un mal comportamiento de las personas, ¿no? Porque las instituciones pueden estar en crisis, pero las instituciones democráticas que tenemos son correctas, lo que pasa es que están gestionadas por personas que no siempre hacen lo que deben hacer. Si tenemos una corrupción pues, bastante exagerada y una reacción ante la corrupción que no es la correcta, eso quiere decir que son las personas las que no reaccionan adecuadamente. Y todo eso, el comportamiento personal, pues tiene que ver con la responsabilidad ética, finalmente. Usted ha indicado la educación como la vía más adecuada para conseguir una sociedad mejor y para cambiar la jerarquía de los valores. ¿Cuál es su opinión respecto a las reformas que se están realizando en el ámbito de educación en España? Pues mi opinión es negativa, como era de esperar. Es negativa en general y la mía también lo es. Primero porque yo creo que tantas reformas educativas son un error. Tenemos, por ejemplo, a Finlandia como modelo educativo. En Finlandia una de las cosas que está clara es que hay un contrato real, no un contrato para hacerse la foto, sino un contrato real de todos los agentes, familia, profesorado, maestros, políticos, sociedad en general, para poner a la educación en primer lugar y darle la importancia que merece. Y luego también a mí me han dicho, creo que es cierto, en Finlandia nunca ha habido una reforma educativa. Y esa es una de las claves del triunfo de la educación, porque yo creo que la educación se va reformando de una forma intuitiva. Los mismos profesionales de la educación son los que ven errores y ellos mismos los van rectificando. Imponer tantas reformas es siempre negativo, ¿no? Pero es que además las reformas que se imponen en este país, y esta última es un ejemplo flagrante de ello, son reformas partidistas, son reformas ideológicas, son reformas que tienen que ver, pues eso, con la voluntad de un partido de imponer su punto de vista, que siempre es contrario al del anterior, y eso solo confunde, solo desconcierta y añade más desorientación a la educación que de por sí está bastante desorientada. ¿Cree usted que en la actual crisis de la democracia influye la imposición de una idea de libertad entendida como no interferencia? Sí, yo creo que, a ver, la libertad como no interferencia en principio es positiva. Yo creo que el liberalismo, cuando empieza a partir del siglo XVII, XVIII, es un progreso, es el reconocimiento de las libertades individuales por encima de cualquier otra cosa y por lo tanto la soberanía del individuo. Pero es verdad que esa libertad que los padres de la economía liberal, como Adam Smith, entendían que sería una libertad que, aunque tuviera móviles egoístas, repercutiría en el beneficio de todos, eso no ocurre, eso no ha ocurrido. Y por lo tanto una cierta interferencia tiene que haber, ¿no? Una interferencia mínima, ¿no? Porque volvemos al papel que la ética debe jugar, es decir, el individuo que vive en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, con unos criterios de justicia más o menos consensuados, debería ir adquiriendo un sentido de la justicia y haciendo lo suyo, y por lo tanto no se debería ampliar, por ejemplo, el Código Penal, es decir, interferir en la vida de las personas excesivamente. Pero este es el problema, que es lo que voy a tratar en la conferencia, ¿no? Si solo tenemos unas medidas que atienden a la justicia distributiva
y cuyo sujeto es el Estado, y desatendemos del todo eso que en filosofía se ha llamado la vida buena, ¿no? Que hay que hacer para vivir bien y por lo tanto cooperar con ese ideal de justicia, parece que fallan muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí no sé si debería haber más o menos interferencia, pero algo habría que hacer para que tuviéramos una concepción del bien mínima, pero consensuada y, en fin, en la que todos cooperáramos. ¿Qué avances percibe en la situación de la mujer en la vida política de España? ¿Cuáles son los obstáculos principales de la mujer en la vida política actual? Bueno, yo creo que ha habido avances, ha habido avances claros, no solo en España, sino en general. Creo que se está resquebrajando el techo de cristal, que cada vez hay más mujeres en puestos de responsabilidad y sobre todo en la vida política, porque en la vida política eso se ha podido regular más con la discriminación positiva que en otras organizaciones como de la vida privada, como las empresariales, donde es mucho más difícil poner a mujeres en consejos de administración. De todas formas, para mí el gran obstáculo sigue siendo el de casi siempre, ¿no? Una vez conseguido el sufragio universal, la educación universal también, el acceso al mundo laboral en términos de igualdad, el obstáculo fundamental es que es la mujer la que tiene hijos, es la mujer la que se hace máximamente responsable de la vida reproductiva y esto no está suficientemente protegido. No hay una conciliación de la vida laboral y la vida familiar real en España, y ahí sí que en España menos que en otros países de nuestro entorno. Y ese para mí es el principal obstáculo, es comprender bien que la reproducción es importante, es tan importante como la producción, y que si queremos seguir reproduciéndonos hay que tener en cuenta que la mujer necesita más protección en ese sentido. ¿Cómo se entiende la propuesta del gobierno de las emociones a nivel ético-político en el ejercicio de la ciudadanía? Uy, complejo, ¿eh? A ver, yo lo que he querido defender en mi libro El gobierno de las emociones es que los sentimientos, sobre todo, ¿no? Hoy hablamos de emociones, pero quizás es más riguroso hablar de sentimientos, son importantes para la ética, la ética más racionalista ha transmitido una idea que es que los sentimientos estorban, las pasiones estorban, hay que reprimirlas, y eso en parte es cierto, pero también es cierto que si no nos apasionamos por la justicia, por el bien, si no nos indignamos ante el mal, es decir, si no acompañamos esa visión más o menos fría del bien y el mal de sentimientos, el individuo no actúa, es decir, no hay ningún móvil para actuar si no existe ese móvil sentimental, ¿no? Y eso es lo que debe actuar en la educación de la ciudadanía, en el civismo, ¿no? El civismo es un compromiso con la ciudad, es un compromiso con lo público, es un compromiso de respeto hacia los demás, es un compromiso también de un valor que a mí me gusta mucho, del que habla Rawls, que es la razonabilidad, ¿no? El ser capaces de razonar públicamente, de crear una razón pública, evitando sobre todo los extremismos, ¿no? Todo eso debe acabar gustándonos, ¿no? No solo imponiéndosenos porque debe ser así, ¿no? Porque es un deber o porque hay una norma, sino que si no hay una voluntad de hacerlo porque sentimos que se vive mejor así, es difícil que funcione, ¿no? Claro, eso cómo se configura, cómo se articula en la práctica de una forma normativa, yo creo que es muy complicado decirlo y yo soy incapaz de hacerlo, ¿no? Pero bueno, habría que ir por ahí, ¿no? En el gobierno de las emociones, usted habla de la construcción social de la autoestima y de cuánto influye en el comportamiento humano el cultivo de ella. ¿Qué papel juegan las condiciones materiales en la posibilidad de cultivar la autoestima? Sí, a ver, las condiciones materiales juegan mucho. Eso lo ha visto muy bien Rawls cuando entre los bienes primarios sitúa lo que llaman las condiciones sociales del autorrespeto, es decir, la igualdad de oportunidades
tiene que funcionar de tal forma que las personas sean capaces de autoestimarse, y para autoestimarse, él dice, se necesitan dos cosas: que el individuo pueda tener un plan de vida y que además se sienta capaz de poder realizarlo. Por lo tanto, tiene que haber una igualdad, un colchón de igualdad básico para que eso exista. Entonces, bueno, esas condiciones sociales, dice Rawls, pero que en realidad son condiciones materiales, culturales también, son básicas, ¿no?, para que haya autoestima. Otra cosa es que luego la autoestima sea también algo así como una pretensión individual, ¿no? El individuo debe autoestimarse un poco evitando que existan como paraguas de colectivos, ¿no?, que le den una identidad y que se refugie en ellos para encontrar la autoestima solo a través de ellos, ¿no? Y ahí podríamos hablar pues de la identidad patriótica o de la identidad de la mujer o de cualquier otra identidad, ¿no?, que protege al individuo, pero que yo pienso que a través de eso se consigue una autoestima poco lograda, ¿no? La autoestima es el llegar a ser uno mismo como individuo, ¿no? Y eso, bueno, es lo que predica sobre todo John Stuart Mill, ¿no?, cuando habla de la libertad, y habla de una libertad que sea realmente la elección individual, ¿no?, la capacidad de elegir del individuo y no de someterse a las distintas tiranías de la sociedad. ¿Es posible reconocer una base moral universal para la diversidad de culturas y pueblos, y qué sustento antropológico tendría? Yo creo que es posible, y además pienso que si no existiera esa posibilidad, no podríamos hablar de ética. Es decir, que no podemos establecer como punto de partida de la ética una diversidad cultural tan grande que lo que para unos es asesinato, para los otros es libertad, digamos, ¿no? Es decir, los conceptos básicos de la ética tienen que tener un significado mínimamente compartido, y esa es la universalidad. Es decir, el bien y el mal no pueden ser tan distintos en una cultura y en otra que finalmente no podamos entendernos, ¿no? Esa es la base de la ética, y eso es eso no va en contra de una cierta diversidad. Es decir, que el reconocer la dignidad de todos los seres humanos, la igual dignidad de todos los seres humanos, no nos impide el plantearnos cuestiones que son difíciles de resolver, como por ejemplo el velo islámico sí o no. Incluso la dignidad de la mujer permite el planteamiento de esa cuestión y el planteamiento que lleva a soluciones diversas, ¿no? Ese relativismo no impide el mantener unos valores básicos que son los tres clásicos: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y lo que es importante, yo creo que ese es el momento de la ética, es el saber razonar, el saber articular razones que traten de demostrar que la opción relativa por una postura determinada defiende esa dignidad de base, o defiende la igualdad, o defiende la libertad. Bueno, una última cuestión. ¿Qué opina usted sobre la polémica en torno a la consulta soberanista en Cataluña? Pues yo soy muy contraria. No soy contraria a la consulta, no soy independentista. Entonces, creo que se está llevando mal, no el debate, porque no hay debate, se está llevando mal el discurso, porque en estos momentos hay dos posturas extremas. La postura independentista, que de alguna forma está colonizando, monopolizando el derecho a decidir, eso que se llama el derecho a decidir, que además es una estupidez, es un eufemismo. No hay un derecho a decidir en general, y por lo tanto es una confusión hablar de derecho a decidir, pero hay una postura que es la independentista, que lo está colonizando, y por otra parte hay una postura inmovilista, que es la del gobierno español, ¿no?, que no admite nada porque todo es anticonstitucional, ¿no? Yo creo que para poder empezar a discutir habría que primero admitir que un territorio como es Cataluña
y un territorio que además tiene una historia de, digamos, de rebeldía frente a una incorporación a España que siempre ha parecido excesiva y ha parecido que oprimía, pues que pueda consultar a los ciudadanos si quieren permanecer dentro o fuera. Pero para que eso se haga bien, tiene que haber mucha información, que no la hay, ¿no? Tiene que haber libertad de poderse expresar por parte de todas las opiniones. Tiene que haber también propuestas alternativas, ¿no? Que son las que en estos momentos se descalifican, por lo menos en Cataluña, inmediatamente como estrategia del miedo o como posturas retrógradas, inmovilistas, que no quieren cambiar nada. Entonces yo soy partidaria de que haya una consulta, pero una consulta con información, con discusión previa y con preguntas claras, ¿no? No preguntas que confundan al ciudadano y que lleven a una respuesta que no conducirá a ninguna parte. Muchísimas gracias, ha sido realmente un placer. Muchas gracias.